A ver, pensemos en esto. Los mapas antiguos no siempre eran de tinta y pergamino. A veces eran relatos, eran historias. Y hay un texto fascinante, conocido como la Tabla de las Naciones, que hace exactamente eso. Intenta trazar el origen de toda la humanidad a partir de una sola familia. Es, por así decirlo, un mapa conceptual del mundo antiguo. Vamos a explorarlo juntos. El relato parte de una pregunta que es, fundamental. Después de un cataclismo que prácticamente reinició el mundo, ¿cómo se volvió a poblar la Tierra? O sea, ¿de dónde salieron todos los pueblos, los reinos y los idiomas que conocemos? Pues este texto antiguo nos ofrece una respuesta, una muy estructurada y genealógica. Y aquí está la premisa, que es increíblemente simple y a la vez súper ambiciosa. Toda la diversidad humana que vemos, según este texto, se remonta a solo 3 linajes principales: los descendientes de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. Así, con esta idea comienza nuestro mapa. Bueno, el recorrido empieza con Jafet. Su linaje es el primero que se describe y se le asocia sobre todo con los pueblos que se fueron expandiendo por las costas y las islas. Esto va a sentar un patrón que vamos a ver repetirse. Primero, la generación inicial. 7 hijos que, en la forma de ver el mundo de este texto, se convierten en los patriarcas de pueblos distintos. Son como los primeros brotes de esta gran rama de la humanidad. Y es aquí donde el linaje se expande de una forma muy interesante. La segunda generación, o sea, los nietos, ya empieza a asociarse con lugares más específicos. Hay que ponerle atención, sobre todo, a los hijos de Javán, porque el texto dice que de ellos salieron los que poblaron las costas y las islas. Y aquí tenemos una frase clave. Es como un estribillo que va a aparecer al final de cada sección. La idea no es solo de un linaje, sino de un orden. Cada familia se desarrolla con su propia lengua y dentro de su propio territorio. Esto nos muestra una visión de diversidad, pero una diversidad ordenada. Pasemos ahora a la segunda rama, la de Cam. A ver cómo se desarrolla esta misma idea. Aquí la descripción se pone mucho más detallada, y nos vamos a encontrar con algunas de las figuras y reinos más poderosos del mundo antiguo. Como antes, comenzamos con los hijos: Cus, Misraem, Fut y Canaán. Cada uno de estos nombres se va a convertir en el ancestro de pueblos importantísimos, como los egipcios y los cananeos. Pero hay un descendiente que merece una mención muy especial. De toda esta lista de nombres, el texto de repente hace una pausa. Frena en seco para enfocarse en una sola persona: Nimrod. Y esta pausa ya nos dice algo, que su historia es crucial para entender cómo se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones. Es que Nimrod no es solo un nombre más en la lista. Se le describe como el primer poderoso de la tierra, un gran cazador, una figura de renombre. Es básicamente el arquetipo del primer gran rey, el fundador de reinos. Y su poder no es algo abstracto, para nada. Se hace tangible a través de las ciudades que funda. Y escuchen estos nombres: Babel, Erech, Nínive, resuenan en la historia. Ya no estamos hablando de tribus nómadas, sino del nacimiento de los primeros grandes centros urbanos y de los imperios en Mesopotamia. Pero la historia de Cam no termina con Nimrod. Su línea se expande para incluir también a los cananeos y de paso define geográficamente su territorio. Esto nos muestra cómo el texto usa la genealogía para dibujar un mapa político y étnico de toda la región. Y de nuevo, el estribillo. La sección de Cam termina con la misma fórmula, reforzando esa idea de que este crecimiento y esta dispersión son parte de un patrón ordenado para todo el mundo. Finalmente, llegamos a la tercera y última rama principal de la humanidad según este relato, el linaje de Sem, de quien, por cierto, eventualmente se derivaría la palabra semitá. La lista empieza de forma familiar, ¿verdad? Con los 5 hijos de Sem. Nombres como Elam y Asur se corresponden con civilizaciones antiguas de Mesopotamia. Pero, al igual que pasó con Cam, hay un descendiente en esta línea que introduce un concepto clave. Aquí, el punto crucial es Peleg. Su nombre mismo es una explicación. El texto nos dice que se llamó así porque en sus días fue repartida la tierra. Esto se ha interpretado de muchas maneras, Quizás se refiera a la división de los pueblos después de la Torre de Babel o simplemente a la distribución organizada de la humanidad por el mundo. Y por última vez, escuchamos esa frase que ha estructurado todo el capítulo. Con la descripción de los descendientes de Sem, el mapa genealógico de las naciones está completo. Las 3 ramas principales ya han sido trazadas. Entonces, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, ¿qué es lo que tenemos?
no es solo una lista de nombres, es una forma de organizar y de entender el mundo. Es un mapa conceptual que busca explicar la diversidad a partir de la unidad. Esta tabla lo resume todo de una manera brillante. Jafet asociado a las costas, Cam a los primeros grandes imperios y reinos como Babilonia y Egipto, y Sem a los pueblos de Mesopotamia y la península arábiga, con ese momento tan enigmático de la repartición de la tierra. Y así el texto llega a su gran conclusión. De una sola familia, a través de 3 hijos, se origina toda la compleja red de pueblos y naciones. Es el punto final de esta asombrosa cartografía humana de la antigüedad. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Este texto fue un intento por darle sentido a los orígenes. Hoy, claro, con la ciencia y la historia, tenemos otras herramientas y otros mapas para contar ese relato. Pero la pregunta fundamental, esa no ha cambiado. ¿De dónde venimos? Hoy nos vamos a meter de lleno en un capítulo que es una verdadera bisagra, Génesis 11. Es un texto que nos lleva de una historia sobre toda la humanidad, primero unida y después dividida, al comienzo del relato de un solo hombre y su familia. Pasamos de lo macro a lo micro, un cambio de escala que es la verdad fascinante. A ver, nuestro recorrido para entender esto es muy claro. Primero, nos metemos con la historia universal de Babel, viendo su tremenda ambición y, claro, sus consecuencias. Y después, cambiamos totalmente el lente para enfocarnos en la genealogía que nos lleva, paso a paso, derechito, hasta la familia de Abraham. Muy bien, entremos en materia. La historia arranca con una imagen súper poderosa, la de la unidad total. Tenemos a toda la humanidad que después de andar de un lado para otro, se asienta en la llanura de Sinar. Y no solo comparten un lugar, sino algo mucho más fuerte, un mismo idioma y las mismas palabras. Y ojo, porque esta primera línea es la clave de todo, absolutamente todo lo que viene después. Hay que imaginarse un mundo sin barreras para comunicarse, donde todos se entienden a la perfección. Esta unidad total es justamente el motor de la increíble ambición que estamos por ver. Y con esa base tan sólida de unidad, ¿qué hace la gente? Pues se embarca en un proyecto colosal. Pero no se trata solo de construir algo grande. No. Se trata de dejar una marca, de declarar su poder y sus ganas de perdurar en el mundo. Si lo desglosamos, el plan es clarísimo. Empieza con una innovación tecnológica para su tiempo, usar ladrillos cocidos en vez de piedra. A partir de ahí, la meta es doble. Por un lado, edificar una ciudad y una torre que llegue al cielo. Casi un acto de orgullo. Y por otro, algo más profundo. Hacerse un nombre, una identidad fuerte, para así evitar ser dispersados por toda la tierra. Esta cita captura su mentalidad a la perfección. La torre no es solo una pila de ladrillos, Es un monumento a su propia capacidad, a su ingenio y un intento de tomar las riendas de su propio destino. Y claro, justo en el clímax de este proyecto, cuando la torre se eleva, algo pasa. La construcción llama la atención divina. El texto nos dice de una forma muy gráfica que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y aquí está el punto crucial. La observación divina es que su unidad, su lenguaje común, les da un poder que parece no tener límites. Su capacidad para trabajar juntos en una meta tan ambiciosa es total. Nada, absolutamente nada, parece poder detenerlos. Es en este momento que la historia da un giro de 180 grados. Para contrarrestar esa ambición sin freno, la intervención divina apunta directo al corazón de su poder, su lenguaje, su capacidad de entenderse. El resultado es un antes y un después radical. Miren, antes teníamos un solo pueblo con una lengua trabajando en un proyecto. Después, pueblos esparcidos por todas partes, con lenguas confundidas, sin poder comunicarse y su gran proyecto abandonado. La unidad se hizo añicos. Y lo más interesante es que el propio nombre del lugar, Babel, se convierte en un recordatorio eterno de lo que pasó. El texto juega con la palabra, conectándola con el verbo hebreo balal, que significa confundir. Así, la que iba a ser la ciudad de la unidad termina siendo el símbolo de la confusión. Esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? Después de esta dispersión, de este caos, ¿qué pasó? ¿Ahí termina todo? Bueno, esta pregunta es la que nos obliga a cambiar el enfoque. La cámara, que miraba a toda la humanidad, ahora va a hacer un zoom, pero un zoom drástico. Ahora vamos a ver cómo sigue la historia. El relato abandona por completo esa narrativa de las naciones dispersas y se concentra en una sola línea familiar, los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé.
Aquí vemos este linaje presentado de una forma súper metódica. Es una lista que cruza siglos enteros, conectando el mundo de después del diluvio directamente con un tal Taré que va a ser el padre del personaje principal de las próximas historias. Y fíjense en el nivel de detalle, porque es impresionante. No es solo una lista de nombres. Para cada uno se nos dice a qué edad tuvo a su heredero y cuántos años más vivió. Esto le da a la genealogía un aire de registro histórico, muy ordenado y deliberado. Y finalmente, después de todo este recorrido a través de las generaciones, la larga lista genealógica se detiene. Hace foco. Se concentra en una familia específica, la de ese último hombre que se mencionó, Taré. Y aquí están los personajes clave que cierran este capítulo. Tenemos a Taré, el padre, y a sus 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. También se nos presentan a las esposas, Sarai y Milca, y a un nieto, Lot, que va a ser importante más adelante. La historia, de repente, se ha vuelto íntima, familiar. Y justo ahí, el texto nos suelta un dato que podría parecer un detalle más, pero que es crucial. Es una pequeña bomba de tiempo narrativa. Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, no podía tener hijos. Esta información crea una tensión inmediata y prepara el terreno para todo lo que va a venir. El capítulo termina con la imagen de un viaje que queda a medias. La familia de Taré sale de su casa en Ur con una meta clara, llegar a Canaán. Pero por alguna razón se detienen en el camino, en Harán, y es ahí donde muere Taré, dejando el futuro de esta familia como en suspenso. Y con esto cerramos. Fíjense qué increíble. El capítulo empieza con un proyecto humano gigantesco que termina en división global. Y termina con el foco puesto en una sola familia, con una promesa que todavía no conocemos. La pregunta que queda en el aire es, si la ambición de muchos dividió al mundo, ¿podría ser que el destino de una sola familia sea el camino hacia un nuevo tipo de unidad?